Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la tercera semana del curso de Introducción a la Ingeniería Matemática. En esta tercera semana vamos a comenzar con la clase de hoy, día lunes, titulada Las matemáticas y su vínculo con la física, la sociedad y la ingeniería. Entonces partimos con esta frase que va a inspirar y conducir el resto de esta clase, que es que la naturaleza está escrita en el lenguaje de las matemáticas. Esta es una frase eh, que pronunció Galileo Galilei, ¿cierto? Físico, matemático, astrónomo italiano. En esa época no existía tanto la distinción que podríamos hacer hoy. Galileo Galilei se podría decir que fue el primer científico de la historia eh, con la concepción de la ciencia como la tenemos hoy día. O sea, alguien que fue capaz de concebir ideas abstractas y someterlas rigurosamente al, al escrutinio experimental. Y moderno me refiero a que también fue capaz de concebir estas ideas y abstraerlas más allá de los fenómenos particulares que él era capaz de observar o describir. Y eso eh, es equivalente a ser capaz de escribirlo en un lenguaje abstracto. Y bueno, el lenguaje de las matemáticas sin duda que es un lenguaje privilegiado que nos permite hacer eso. Y como discutíamos en las clases anteriores, la matemática no solamente nos proporciona el lenguaje con el cual podemos describir la naturaleza, sino que también nos da las herramientas para resolver esos problemas. Y eso hace de esta disciplina algo tan particular que, bueno, que otro tipo de lenguaje sencillamente no tiene. Entonces, bueno, en este slide están presentadas ecuaciones que han cambiado el mundo, ecuaciones que han cambiado el curso de la humanidad para siempre. Y son ecuaciones, eh, bueno, igualdades que permiten describir aspectos muy profundos de la realidad, aspectos muy profundos de la física en particular. Pero estas mismas ideas se, se desarrollan y se extrapolan no solo a la física, sino que tarde o temprano terminan siendo aplicadas a la ingeniería. Tenemos este no es un orden cronológico, pero tenemos que una idea fundamental fue la descripción matemática de la ley de atracción, de la ley de gravitación universal de Isaac Newton, también físico, matemático, em, en los años mediados del siglo XVII. Él es capaz de describir eh, que básicamente algo que fue revolucionario en esa época, que la mecánica terrestre es equivalente a la mecánica celeste. Eso en esa época era inconcebible, y él demuestra básicamente que, que una manzana cayendo de un árbol esencialmente es lo mismo desde la perspectiva de las fuerzas de atracción que que el Sol ejerciendo, ¿cierto?, una fuerza de atracción sobre los planetas que finalmente eh, hace que estos no se vayan ni vengan muy cerca, básicamente. Em, y bueno, esa es la ley de la gravitación universal y tiene una forma cerrada, digamos, F igual G, M1, M2 dividido por la distancia al cuadrado. Otra relación fundamental, Albert Einstein, con la teoría especial de la relatividad en 1905, que establece que la energía tiene una equivalencia en la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.
Esta es una consecuencia de su teoría especial. Ya vamos a estar hablando en un par de slides más adelante de, de esta teoría en particular. El teorema de Pitágoras, que vamos a descubrir en un par de clases más cuando empecemos a, a contar la historia de las matemáticas, y que este era un teorema que ya conocían los babilonios. El aporte de Pitágoras tal vez fue darle un sustrato matemático un poco más profundo, pero esa relación de cuadrados se conocía ya desde incluso mucho antes que los griegos. Las ecuaciones de Maxwell también son las ecuaciones del electromagnetismo. Ya se conocían algunas relaciones en la física de la electricidad, se conocían otras relaciones en la, en la física del magnetismo, y James Clerk Maxwell, él es capaz de describir una versión un poco más complicada de lo que sale, de lo que sale aquí, de esas 4 ecuaciones. Él describe 2 ecuaciones, pero esencialmente él comprende lo que está haciendo y descubre, entre otras cosas, el espectro electromagnético, donde la luz visible, es un caso particular. Este fue realmente una de las grandes revoluciones en la historia de la física, y fue lograda gracias al lenguaje matemático, que él fue capaz de escribir estas relaciones en lenguaje matemático. Tal vez otra expresión matemática que cambió también el curso de la historia para siempre es la segunda ley de la termodinámica de Clausius, que establece bueno, tiene ciertas hipótesis, pero en sistemas termodinámicos cerrados, la entropía aumenta. Y bueno, eso tiene grandes consecuencias, incluso para la teoría de predicciones, teoría de información, que bueno, vamos a estar discutiendo tal vez en próximas clases. Los logaritmos de Napier, ¿cierto? Siglo XVII, que también vamos a llegar a eso cuando descubramos la historia de las matemáticas. Bueno, tremendo descubrimiento, grandes logros, grandes avances en la ingeniería, en la navegación, gracias bueno, a esta función. El cálculo diferencial e integral, nuevamente volvemos al genio de Newton y Leibniz en su primera versión, pero el cálculo y el análisis siguen siendo áreas de la investigación matemática, y siguen siendo herramientas que son utilizadas hasta el día de hoy por los ingenieros bueno, para describir, por ejemplo, obras de ingeniería civil, bueno, entre otras cosas. Calcular límites sigue siendo sumamente importante, incluso en cálculos del tipo complejidad algorítmica, etc. La ecuación de Schrödinger, que es una ecuación que se describe por Erwin Schrödinger en 1926, que describe básicamente el comportamiento probabilista a través de ecuaciones de onda de las partículas microscópicas. Partículas microscópicas son muy extrañas. Espero bueno, que lo lleguen a aprender en los cursos más avanzados de física, cómo es la descripción matemática de los fenómenos del tipo cuántico, que son fenómenos microscópicos. Y bueno, haber entendido desde sus principios fundamentales, gracias a las matemáticas, este tipo de fenómenos microscópicos permite que el día de hoy tengamos una tecnología a la altura, digamos, de nuestros conocimientos. Y bueno, la teoría de información, teoría que impulsó Claude Shannon en los 50,
es una teoría que hoy día está, que es la teoría que está a la base del mundo tecnológico en el cual vivimos eh, actualmente. Entonces, con este slide lo que quiero sintetizar es que son expresiones matemáticas las que nos permiten comprender los avances de la física, y estos avances de la física, cuando se entienden a cabalidad y son probados a través de- de experimentos o de implementaciones de estas ideas a partir de circuitos, qué sé yo, construcciones o lo que sea, son las que llevan finalmente a los desarrollos en ingeniería. Un ejemplo, dentro de los muchos ejemplos que podría poner, es el smartphone. El smartphone, yo podría decir que sintetiza uno de los grandes logros de la humanidad. No hay smartphone sin los conocimientos que se adquirieron a principios del siglo XX, en los primeros años de 1900, eh, en mecánica cuántica. No hay aplicaciones de smartphones interesantes como geolocalización, por ejemplo, GPS, General Position System, sin una comprensión de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Los GPS funcionan con triangulaciones de satélites, y bueno, esas triangulaciones permiten ubicar objetos con errores de realmente de centímetros, y eso es lo que permite hoy día tener Google Maps, es lo que permite tener estas aplicaciones tipo Uber, que hacen seguimiento de trayectorias en la superficie de la Tierra. Para eso hay que entender justamente las curvaturas del espacio-tiempo, y bueno, eso es la teoría de la relatividad de Einstein, teoría imposible de haber sido descubierta sin los avances de la geometría de Bernard Riemann, que fue, bueno, alumno de Gauss. Gauss también había hecho grandes avances en las líneas de la geometría no euclidiana. Las ideas de la termodinámica, segundo principio de la termodinámica, también son tremendamente útiles, sobre todo a la hora de hacer algoritmos. Ya vamos a ver, ojalá un poco más adelante, cómo estas ideas, las ideas de la física estadística, de la termodinámica, llevan a mejores algoritmos, llevan a que la teoría de la información se utilice de una manera más inteligente, más óptima, y eso es lo que permiten diseños de circuitos eh, también más eficientes, y aplicaciones de todo tipo. Entonces, no solamente está en el diseño mecánico del objeto smartphone, ahí hay mucha física eh, y mucha matemática que permite la construcción del objeto, pero para que el objeto se vuelve interesante en la medida que hay más aplicaciones interesantes, y esas aplicaciones también vienen de desarrollos en física fundamental y en matemática, tanto pura como aplicada. Entonces, bueno, esta es una idea general que he estado tratando de transmitir durante todas las primeras clases, que las matemáticas no solamente son resolver ecuaciones ni plantear ecuaciones. La matemática es mucho más, es este ciclo completo de pensar, implementar, escribir en un lenguaje, resolver, y después justamente implementar esa solución, después evaluar si funcionó o no. Y bueno, ese es el ciclo entero de las matemáticas. Dicho sea de paso, antiguamente, cuando no habían calculadoras, había una profesión que era calculadora. Había gente que hacía cálculos, digamos, y por eso le pagaban. Y era una profesión no calificada, digamos.
no era una profesión que gozara de gran reconocimiento social, no eran bien pagados, digamos, era una profesión de una reputación más bien mala, digamos. Y es porque no requería de grandes habilidades para ejercerla. O sea, multiplicar, dividir, sumar, buscar logaritmos en tabla, eso no es sin duda el potencial que tiene esta disciplina. Entonces, y que lamentablemente muchas veces lo que gran parte de la sociedad piensa que son las matemáticas. No, yo soy malo para los números, entonces soy malo para las matemáticas. Y bueno, espero haber transmitido de manera eficiente que esto es mucho más que eso. Una frase interesante para motivar lo que viene es la frase de Eugene Wigner, que dice The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Science, la irracional efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. Gran parte de los descubrimientos de Albert Einstein, de Erwin Schrödinger, de Paul Dirac, el bosón de Higgs, entre otros descubrimientos fundamentales de la física, fueron predichos a partir de ecuaciones matemáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estos eran científicos que escribiendo expresiones matemáticas y haciendo cálculos, derivadas, y tratando de hacer sentido matemático de observaciones físicas experimentales, fueron capaces de desarrollar estas ecuaciones y llegar a un punto donde descubrieron algo nuevo, y ese algo nuevo lo descubrieron en un momento donde la tecnología todavía no podía probar la certeza de las conclusiones matemáticas, o sea, puramente papel y lápiz, que habían hecho. Sin embargo, la historia nos muestra que tanto Albert Einstein estaba bien, existe una curvatura del espacio-tiempo, el bosón de Higgs se descubrió mucho después de que fue predicho, una vez que existió la tecnología con la cual se pudo construir el Large Hadron Collider entre Ginebra y, bueno, en el borde entre Suiza y Francia, em, entre otros muchos ejemplos. Entre otros muchos ejemplos. Paul Dirac también había hecho predicciones que bueno, que en la medida que avanza también la tecnología, se transforman en avances en la ingeniería. Sin embargo, la matemática no es aquello que va a poder hacer predicciones en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas del saber. Esta frase es interesante. Rael Gelfand, matemático, que terminó su carrera intentando hacer modelos en biología, y dice, Eugene Wigner escribió esa famosa frase de Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Science. Él se refería a la física, ciertamente. La única cosa que es menos razonable que lo irracional de la efectividad de las matemáticas en la física es la irracional de la inefectividad de las matemáticas en la biología. O sea, no hay en biología predicciones tan universales que nos hayan hecho descubrir fenómenos fundamentales de la vida, o sea, de la biología, gracias a conjuntos de ecuaciones y derivaciones hechas por matemáticos. O sea, ejemplos tan fenomenales, tan fantásticos como el descubrimiento de partículas o fuerzas fundamentales, como fue el bosón de Higgs, o de la naturaleza, del espacio-tiempo, o del descubrimiento de las antipartículas, como Paul Dirac, o de los fenómenos de localización de Anderson, entre otros, no hay tal cosa en biología. No hay descubrimientos de ese tipo. Tampoco hay principios fundamentales en biología. No olvidemos que, por ejemplo,
de los pocos principios universales que se conocen en biología, como la teoría de la evolución. Es una teoría que se describe eh, con, con palabras. No hay ecuaciones fundamentales en las cuales uno puede decir, bueno, aquí se sintetizan las ideas fundamentales de la evolución de Darwin. No, son básicamente ideas que se escriben con letras. Entonces, última frase de Eugene Wigner: el milagro de lo apropiado que es el lenguaje de la matemática para la formulación de las leyes físicas es un regalo maravilloso que todavía no entendemos ni merecemos. Es realmente fenomenal esto de poder descubrir aspectos fundamentales de la naturaleza resolviendo ecuaciones con lápiz y papel. Bueno, eso fue lo que hizo eh, James Clerk Maxwell. Él describió, fue capaz de describir en un marco universal la relación entre los campos eléctricos y campos magnéticos, que para casos particulares, en el vacío, por ejemplo, no es complejo, es un ejercicio que yo espero que ustedes hagan en tercer o cuarto año. Pueden despejar finalmente la velocidad de la luz como un, un producto en un cociente de la raíz de constantes electromagnéticas. Y eso lleva al descubrimiento finalmente que la luz no es más que una onda electromagnética en la luz visible, no es más que una onda electromagnética en un rango muy grande de frecuencias, donde en un extremo tenemos los rayos X, los rayos gamma, de tremenda utilidad en medicina al día de hoy para hacer neuroimágenes, por ejemplo, o hacer escáneres de hueso o de tejido blando para detectar lesiones, rayos ultravioletas, infrarrojos, ondas microondas, que son las ondas que se utilizan para calentar comida, por ejemplo, en las cocinas, radios de televisión y de amplitud modulada y de frecuencia modulada, ondas de radio, que son las que permiten que funcionen las radios, entre, bueno, otro tipo de ondas que traen grandes avances en la ingeniería y en la tecnología. O sea, si pudiera sintetizar hasta acá todo lo que hemos dicho, todo lo que he estado discutiendo en estos primeros 20 minutos, es ideas matemáticas sirven para conceptualizar ideas de la física, y esas ideas de la física, cuando la tecnología se desarrolla lo suficiente, tecnología en el sentido más amplio, en el sentido que estuvimos discutiendo la semana pasada, permite avances en ingeniería. Bueno, uno de los gigantes en la historia de la ciencia, tal vez el más grande de todos, Albert Einstein, publica en 1905 la teoría de la relatividad especial. Y bueno, esta surge de la observación de que la velocidad de la luz es siempre constante, es independiente de la velocidad con la cual se emite. Entonces, por ejemplo, si uno va yo puedo lanzar una bola ahora y esa bola va a tener una cierta velocidad. Ahora, si yo estoy montado sobre un vehículo y lanzo la bola, esa bola se va a mover con la velocidad del vehículo más la velocidad de la bola. Bueno, eso no pasa con la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es una constante universal. Yo estoy quieto y tiro un láser, por ejemplo, veo la velocidad con la cual se propaga, supongamos que estoy en el vacío, esos son 300.000 kilómetros por segundo. Ahora yo me subo al auto y prendo el láser, eso van a seguir siendo 300.000 kilómetros por segundo. Eso es extremadamente raro. Se hicieron muchos experimentos, el más importante fue el de Michelson Morley, y esto se sabía antes de 1905.
Y esto causó gran furor en las esferas intelectuales de la época porque no podían concebir desde la mecánica de Newton, que era la versión de la física que se conocía en ese entonces, cómo esto se podía compatibilizar con las ecuaciones. Entonces Albert Einstein tomó el principio de invarianza de Galileo, que dice básicamente que si yo hago un experimento aquí o 2 metros más a la derecha, el experimento físico es esencialmente el mismo, o si se mueve con velocidad constante, eh, y uno hace un experimento, por ejemplo, en un auto que se mueve a una velocidad constante y tira una pelota, la pelota no se va a demorar ni más ni menos en caer, va a ser esencialmente lo mismo. Entonces, hay una invarianza entre los marcos de referencia inerciales, es la palabra, o sea, que se mueven sin acelerar, sin moverse, sin cambiar de dirección, perdón, o sin cambiar de velocidad. Y bueno, ese es un fenómeno que se conoce. Y bueno, entonces él trató de compatibilizar estos dos aspectos fundamentales de la física. Este experimento de Michelson y Morley, velocidad de la luz invariante al, a la velocidad del emisor, o sea, constante universal, y la invariancia Galileo, matemática, y desarrolla la teoría especial de la relatividad. Bueno, esta teoría trajo consecuencias bastante no intuitivas, como por ejemplo que el tiempo se dilata, el tiempo no transcurre de la misma forma para todos. Si ustedes viajaran a la velocidad de la luz o a velocidades similares a la velocidad de la luz, el tiempo transcurriría de manera distinta. Eso es lo que se llama, por ejemplo, si usted y su gemelo va en una nave espacial que viaja a la velocidad de la luz y va durante el equivalente a 6 meses de la Tierra, él se mueve durante esos 6 meses a la velocidad de la luz, él vuelve y está más joven, es que viajó. O sea, y efectivamente eso es así. Y eso es una predicción de la teoría de Albert Einstein. Evidentemente que no se puede hacer con seres humanos, porque bueno, no tenemos ni un cohete ni nada que viaje a esas velocidades y también nos moriríamos por otro tipo de razones, pero en fin, teóricamente eso es así y se han hecho experimentos, no con seres humanos, y efectivamente el tiempo transcurre de manera distinta para los objetos que viajan a las velocidades que son similares a la velocidad de la luz. También se dilata, hay una contracción espacial, o sea, los objetos se achican en la medida que viajan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Se descubre la equivalencia de masa y energía por velocidad de la luz al cuadrado. En fin, o sea, no porque el tipo de consecuencias matemáticas sean poco intuitivas, quiere decir que sean falsas. Eso no es verdad. Sobre todo eso va a pasar en la física moderna, en la física contemporánea. Muchas de las predicciones de la física contemporánea, como la teoría de los multiversos, la teoría de cuerdas, ya son cosas que se nos escapan a nuestra intuición y no por eso necesariamente son falsas. Más descubrimientos, ¿cierto? La teoría de Einstein también caracteriza la curvatura del espacio-tiempo y una de las predicciones de la teoría general de Einstein son las ondas gravitacionales que fueron observadas por interferometría en el láser del LIGO, y fue el premio Nobel hace poco eso. Y bueno, son consecuencias matemáticas de la teoría general de Einstein, pero bueno, en la época de Einstein no existían eh, estos grandes laboratorios que permitían hacer interferometría láser. Estos son como el Large Hadron Collider, son laboratorios de varios kilómetros de alta tecnología y bueno, son solamente con ese tipo de instrumental que que este tipo de descubrimientos puede ser validado experimentalmente. En 1908, Paul Dirac
que es el de la foto arriba de Einstein, que puse en amarillo, intentando hacer calzar la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein con la, la mecánica cuántica con la relatividad especial. Esto le permitió comprender, entre otras cosas, los spines de los electrones. Sin esto, la tabla periódica no tiene sentido. O sea, él fue uno de los grandes padres de la tabla periódica de los elementos, ¿cierto? De los átomos. Y también predijo la existencia de la antimateria. Y bueno, nuevamente tenemos ideas matemáticas, hacer calzar dos teorías matemáticamente, describir algo tan poco intuitivo como la antimateria. Avanza la tecnología lo suficiente como para que eso se transforme en un avance tecnológico, y uno de esos avances tecnológicos es el PET scan, Positron Emission Tomography, que permite, entre otras cosas, como ven abajo, hacer diagnósticos no comportamentales de enfermedades tipo Alzheimer. Y este es un tipo de diagnóstico un poco más objetivo que los diagnósticos subjetivos que se suelen hacer en psiquiatría y en psicología. En psiquiatría y en psicología uno va donde el médico y esencialmente te hace preguntas, te mira, te observa, y en base a eso tiene un diagnóstico, y bueno, eso a veces lleva a medicación, a sobremedicación, y bueno, todo eso por un cuestionario que él fue llenando y mirando una tabla de si uno tiene la patología o no. No estoy intentando hacer una crítica universal de la psiquiatría ni de la psicología, pero es bastante subjetivo, o sea, no es objetivo. Una forma de objetivar eso es ir a mirar donde se cree que radica esta enfermedad, por ejemplo el Alzheimer, pero hay otras enfermedades psiquiátricas, ¿cierto? Ir a mirar los correlatos neuronales de la enfermedad, y aquí uno ve estos tres cerebros y son distintos. Uno puede cuantificar cuán distintos son con distintas medidas, utilizando matemática básicamente, y poder definir de una manera un poco más objetiva diagnóstico de enfermedades gracias a neuroimágenes. Pero estas neuroimágenes no se pueden obtener sin los descubrimientos de los positrones, que son la antipartícula de los electrones. Y bueno, esas son ideas que vienen de la física de Paul Dirac, y ciertamente de la matemática. Otro ejemplo un poco más contemporáneo, el bosón de Higgs, ¿cierto? Nuevamente, es una predicción hecha por Higgs, que lo ven ahí. Es un mecanismo un poco más complejo, una antisimetría, perdón, una ruptura de la simetría de las ondas electromagnéticas. Y bueno, él predice esto nuevamente gracias a las matemáticas, y para que calce el puzzle básicamente tiene que introducir una partícula que termina siendo el bosón de Higgs, y lo hace en una época donde, en los años 70, donde no existía la tecnología eh, para que se pudiera corroborar si esta predicción era verdadera o falsa. En el 2012, en el LHC, en el Large Hadron Collider del CERN, en Ginebra, se descubre, se verifica que tal partícula efectivamente existe en la naturaleza. Y bueno, ha pasado muy poco tiempo como para que eso se traduzca en ingeniería, pero no me cabe duda que esto va a pasar tarde o temprano. Entonces la matemática no es solo calcular, es mucho más, es explorar el mundo de los conceptos y las ideas sin contradicciones, es descubrir verdades dentro del marco de la lógica. Son parecidas pero distintas. Uno puede hacer matemática sin física, uno puede hacer física sin matemática,
pero parece que van desarrollándose bastante de la mano. O sea, ya existía la matemática que le permitió a Newton expresar las leyes de la gravitación universal, y es porque ya existía la matemática, que le permitió a él descubrir eso en esa época. Maxwell similar. Einstein no hubiese podido expresar la ley de gravitación universal sin los desarrollos de Bernard Riemann, más o menos al mismo tiempo, o sea, unos años antes. Paul Dirac, parecido, con sus ecuaciones que requerían de una interpretación avanzada de los espacios de Hilbert, de, de, de bueno, de la teoría de operadores y el análisis funcional, y Higgs, bueno, de matemática un poco más avanzada todavía, pero esencialmente teoría de grupos, entre otras teorías de simetría que se utilizan, matemáticas que se utilizan en física. Entonces la matemática utiliza signos, utiliza un lenguaje y un formalismo que no admite interpretaciones. O sea, es como el análogo a ese signo stop, digamos. Ese signo stop, uno no puede, si uno va en auto y se lo salta, digamos, uno no se detiene, uno no tiene ni un argumento para decirle al policía, no, pero es que lo que pasa es que usted está mal interpretando, ahí no sale stop, sino que se quería decir una cosa, pero decía otra. En ese sentido es muy distinto a los símbolos, signos que se utilizan en el arte. En la parte derecha vemos un cuadro de René Magritte, ¿cierto? Que él pinta el fondo y pinta el cuadro en el fondo, entonces aquí hay un signo que es ambiguo, que nos está tratando de decir algo, o está tratando de expresar una idea compleja a través del signo mismo, entonces uno puede interpretar un poco esta obra como uno quiera. Bueno, eso pasa mucho en el lenguaje humano, es que me malinterpretaste, me malentendiste. Los políticos son expertos en eso, ¿cierto? Tratan de decir o pronunciar discursos en que no quedan tan mal con nadie, y bueno, ahí tratan de, a partir de una fluidez lingüística, tratar de, de decir sin decir, y bueno, la matemática es todo lo contrario a eso. Es decir, poco pero sólido, y muy, muy preciso. Cuando es falso, y cuando es verdadero, es verdadero. Entonces, bueno, justamente intentar modelar la realidad con esto es muy, muy difícil, por eso existe la física que hace este, este ir y venir entre este mundo tan abstracto de las matemáticas y el mundo de la realidad, hasta el modelamiento matemático de fenómenos tanto naturales como de la ingeniería, y bueno, está la simulación que también nos permite ir de la realidad o sea, del lenguaje matemático a la realidad. Entonces quiero ponerle un par de ejemplos donde esto choca. Esto no necesariamente tiene los tan buenos resultados como hemos visto. Por ejemplo, uno se puede hacer la siguiente pregunta. Tengo una hoja de papel como una hoja de impresora, por ejemplo, y uno puede hacer la pregunta, ¿cuántas veces tengo que doblar esa hoja para llegar a la luna? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando ustedes doblan la hoja, tienen la hoja, si la doblan en dos, tienen el doble del grosor inicial, ¿cierto? Si ustedes la vuelven a doblar en dos, tienen 4 veces el grosor inicial. Si la vuelven a doblar, tienen 8, 16, 32, y hay un crecimiento exponencial, ¿cierto? Y si al principio parto con 0,01 centímetros, que es el ancho de una hoja, cuando tenga la doble una vez voy a tener 2, 0,02, después 0,04, y así en definitiva voy a ir aumentando el ancho de la hoja. Y esto, bueno, esto en algún minuto, cuando tenga un ancho así, el doble va a ser así, y el doble del doble va a ser así, entonces va a llegar un momento donde voy a empezar a avanzar bastante rápido. Al principio no.
pero al final sí. Entonces la pregunta que uno se puede hacer, bueno, si la distancia entre la Tierra y la Luna es 384.000 kilómetros, ¿cuántas veces tengo que doblar el papel? Y es un cálculo que ustedes pueden hacer, eh, muy sencillo, dicho sea de paso, a nivel escolar. Y la respuesta es sorprendente. Ese es el cálculo que hay que hacer, 0,01 elevado a cuánto me da, básicamente un poco más que 384, ¿cierto? Porque si fuera menos no llego, pero si es más, bueno, ya llegué. Y resulta que con 42, doblando 42 veces una hoja de papel, uno llega a la luna. Entonces, genial. Uno podría decir a este punto, ¿cierto? Uno podría decir a este punto, bueno, tenemos un mecanismo que con una hoja de papel nos lleva a la luna. Entonces, bueno, ahí viene alguien como yo y les dice, bueno, vamos a la luna. Y bueno, resulta que uno no puede doblar un papel, ni doblar nada, más de 7 veces. 7 veces es el límite físico con el cual ustedes pueden, al cual uno puede doblar una hoja de papel. Entonces aquí tenemos un problema. La matemática nos está diciendo una cosa, pero la física nos está diciendo otra. La matemática nos dice dóblala 42 veces, la matemática no tiene idea que no se pueden doblar los papeles más de 7 veces. Y la física no tiene idea que existen esas ecuaciones, digamos, que permiten predecir cuántas veces tienen que doblarse. Entonces aquí justamente donde hay que tirar cable a tierra, a veces las matemáticas abstractas tienen que tirar cable a tierra y ver cuáles son los límites de la modelación matemática. Entonces aquí este es un ejemplo que nos muestra que no por tener una matemática sofisticada o tener una buena idea del cómo modelar matemáticamente un fenómeno, yo voy a estar resolviendo realmente el problema de ir a la luna a partir de la Tierra con una hoja de papel, porque la implementación no va a ser factible. Otro ejemplo interesante es, imagínense dos objetos separados por 1 metro, y a cada paso en el tiempo, que aquí se ve de arriba hacia abajo, yo voy a avanzar la mitad de lo que me queda. Entonces, el primer paso, bueno, tengo 1 metro. ¿Cuánto me queda para llegar al otro extremo? Bueno, me queda 1 metro. Entonces, la mitad de 1 metro es medio metro, avanzo medio metro. Entonces, al paso siguiente, me queda medio metro. ¿Cuánto es la mitad de medio metro? Bueno, 1/4 de metro, avanzo 1/4 de metro. ¿Cuánto me queda? Me queda 1/4 de metro. ¿Cuánto es la mitad de 1/4? 1/8, avanzo 1/4. Pregunta. ¿Cuándo llego? Bueno, siempre va a quedar una distancia positiva. eh, y esa distancia positiva dividida en 2 va a seguir siendo positiva. Entonces aquí las matemáticas nos dicen, bueno, básicamente, tú nunca vas a llegar. Dime cualquier iteración, la iteración 450.000.000.725, bueno, ahí va a seguir habiendo una distancia positiva, entonces tú no vas a llegar. Y aquí viene una discusión interesante. ¿Qué significa llegar? Si llegar es que llego a una distancia más chica que el contacto posible entre dos átomos, ahí ya llegué físicamente. Aunque matemáticamente todavía no haya llegado, si yo modelo el llegar o no llegar como distancia igual a 0 o no, eso no va a pasar nunca, físicamente sí estoy llegando. Y resulta que hoy sabemos que tanto el espacio como el tiempo no son infinitamente separables, hay unidades discretas eh, que permiten caracterizar las distancias mínimas.